Hermanos, Dios nos bendiga a todos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a estar en la segunda epístola de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 2. ¿Qué pasa cuando la gracia es contaminada? ¿Qué pasa cuando la gracia es contaminada? Incline su rostro, oramos. Señor, gracias por este 22 aniversario. No celebramos, Señor, lo que hemos hecho. Celebramos lo que tú has hecho por gracia, Señor, en medio nuestro. Bendíganos, por favor, a todos durante este estudio, durante toda nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, denle un fuerte aplauso al Señor, mi estimado hermano. 22 años, lo digo en segundo, pero ¿sabe cuánto han pasado para poder llevar 22 años? ¿Cuánto han pasado? 22 años, ¿verdad? Está fácil. Bueno, vamos a hablar entonces de la gracia. ¿Qué pasa cuando la gracia es contaminada? Pastor Mario estuvo hablando de todos los desafíos que la palabra nos pone. Hay que añadir esa virtud, la fe, la virtud, ¿verdad? El dominio propio. Todo eso nosotros lo conocemos como la obra que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, y como bien decía el pastor Mario, nuestra responsabilidad es cultivarla, es seguir creciendo en todo esto. Pero vamos a, en primer lugar, conocer algunas definiciones sobre gracia. En términos genéricos, gracia es el regalo que yo no merezco, pero que Dios quiere darme. Esa es la gracia. Es el regalo que yo no merezco, pero que Dios quiere darme. En términos generales, gracia y misericordia es lo mismo. Tiene el mismo trato. Fíjese bien, gracia y misericordia. ¿Cuál es la diferencia? De acuerdo a lo que vemos en la Biblia, misericordia es lo que a mí no me permite pagar lo que debo de pagar. Fíjese bien, ¿por qué? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por el pecado nuestro, nosotros deberíamos de pagar con el infierno. Pero por la misericordia de Dios, no pagamos en el infierno. Esa es la misericordia, ¿ya? Y es un regalo de igual manera que yo no merezco, pero que Dios quiso darnos. Ahora bien, la gracia es el lado opuesto. La gracia es lo que a mí me permite obtener lo que yo no debería de obtener. ¿Y qué nos dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos. ¿Merecemos la salvación? No. ¿Merecemos el cielo? No. Pero por la gracia de Dios, nosotros vamos a ir al cielo. Levánteme la mano, ¿cuántos van a ir al cielo, por favor? Amén. Amén. ¿Hizo algo usted? No, Dios lo ha hecho por nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo, consumado es, tetelestai en griego, ya pagué todo. Eso es lo que Jesús dijo. Ahora bien, fíjese bien, la gracia, la misericordia, la salvación y los milagros tienen tres características fundamentales, estas cuatro cosas: la gracia, la misericordia, la salvación y los milagros. Tienen estas tres características. Número uno, no se puede comprar. La gracia, la misericordia, la salvación y los milagros no se pueden comprar. Número dos, no se merecen. Nosotros no tenemos nada que podamos decir, eso me hizo merecer a mí la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No tenemos nada. Dice la Biblia que nuestras mejores acciones son como trapos de inmundicia. Así es que nosotros no merecemos eso. Y recuerde que es un regalo.
Y en tercer lugar, no se puede ganar. Entonces, la gracia, la misericordia, los milagros y la salvación no se merecen, no se ganan y no se pueden comprar con nada. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, entonces, por medio de la gracia somos salvos. Pero ¿qué pasa cuando la gracia es contaminada? Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 2 de Pedro. ¿Qué pasa cuando la gracia es contaminada? Cuando todo eso que ya explicamos, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, vienen personas y la contaminan. Entonces, vaya por favor, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y vamos a descubrir primero quién contamina la gracia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tiene? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjense bien, esta referencia es al Antiguo Testamento. Está diciendo Pedro desde hace mucho tiempo, en tiempos de Jeremías, en tiempos de Isaías, habían ya falsos profetas. Esta referencia que encontramos acá es hacia el Antiguo Testamento. Pero sigue diciendo ahora, como habrá entre vosotros falsos maestros. Este es para nuestros tiempos. Falsos maestros. ¿Quiénes contaminan la gracia? Los falsos maestros. Ellos contaminan la gracia. Aquel que no enseña lo que está escrito en la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hacen? Siga leyendo por favor el verso 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo lo hacen? Introduciendo herejías. Es decir, enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Conociendo la palabra de Dios. Es la única manera. Por eso, en primer lugar, yo quiero invitarle a que usted haga un doble esfuerzo de conocer la palabra de Dios. Involúcrese en todas las actividades de su iglesia donde se le enseña la palabra de Dios. Porque este libro, esta bendita palabra de Dios, hoy día está siendo muy contaminada. Y no nos estamos dando cuenta de que la palabra del Señor está siendo contaminada. Por eso es necesario que usted y yo veamos esto con preocupación. Porque si usted está creyendo en el Cristo equivocado, usted tiene la salvación equivocada. Es importante que conozcamos la palabra. Ahora, veamos por favor desde el verso 10, vamos a leer un poquito, y tenemos que avanzar en todo el capítulo. 2, verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Verso 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción,
perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estas son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, y siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y puede llegar hasta el versículo 20 usted. Y ahora vamos a hablar de a quienes engañan los falsos maestros. ¿A quiénes engañan los falsos maestros? Número uno, y esto es sacado de los versos que acabamos de leer. Número uno, a los que les gusta vivir en la carne. A esos engañan los falsos maestros. No, hombre, anda a la iglesia y pórtate mal, no hay problema. Les gusta vivir en la carne. Pasamos toda la semana en el pecado y venimos el domingo a darnos golpes de pecho. ¿Ah? A ellos que les gusta andar en la carne son a los que engañan los falsos maestros. Porque le dicen, no, si no hay ningún compromiso con Dios. Puedo venir y seguir pecando, no hay problema. ¿Cómo les gusta andar en la carne? Segundo tipo de persona, a los que engañan, a los que no se someten al señorío de Cristo. Fíjense que Adán y Eva fallaron, todos lo sabemos. Y en el capítulo 3, cuando Dios los enfrenta, dice el hombre, la mujer que me diste. ¿Y qué dice la mujer? La culebra fue la que me engañó. Pero Dios viene y le dice, vaya, castigo para ti, castigo para ti, castigo para ti. Pero fíjense bien, ¿cuál es el problema? El problema es que Dios les había dicho, del árbol del fruto no puedes comer. La culebra se lo dijo de forma equivocada a Eva. Con que Dios te ha dicho que no puedes comer ningún fruto. No, le dijo Eva, hay uno del que no podemos comer. Es decir, ella sabía. Y el pecado nace cuando conocemos la voluntad de Dios y vamos en contra de ella. Eva no necesitaba que se le apareciera una serpiente, que le hablara, que se le engañara. Ya Dios había dicho que no. Y eso era suficiente. Entonces, ¿a quiénes engañan los falsos maestros? Aquellos que no quieren someterse al señorío de Cristo. Si es que no se trata de lo que el pastor diga, se trata de lo que en la Biblia está escrito. Y si Dios dijo no, pues no. Así de fácil. Pero como no nos gusta someternos al señorío de Cristo, las ideas de los falsos maestros nos parecen buenas. Y hay que tener cuidado, hermanos. Lo bonito no siempre es bíblico. Ojo con eso. Lo bonito no siempre es bíblico. Y nuestro mandato es obedecer la Biblia, porque es la palabra de Dios. Hay un tercer grupo a los cuales engañan estos falsos maestros, los inconstantes. Pero de eso yo sé que no hay aquí. En San Martín yo tengo varios que van de vez en cuando. Una vez a la semana, una vez al mes. Aquí no hay. Aquí no hay. A los inconstantes, los falsos maestros, rapidito los engañan. Porque como no tienen un crecimiento en el conocimiento de la Biblia, son presa fácil. Tenga cuidado con ser inconstante. Hay un grupo más, a los que les gusta prestar atención a esas falsas doctrinas. Se va a dar cuenta que ahí dice que hasta comen con ellos.
Le gusta estar ahí porque como revisten el evangelio de cosas místicas, ¿verdad? Y vamos a enseñar Apocalipsis y el pastor hasta ronca hace la voz. Apocalipsis. Y los hermanos de alabanza ahí. El 666. Aunque les estén diciendo algo que no está en la Biblia. Pero en medio de las popusitas y todo eso suena raro, ¿verdad? Es bonito. Hoy los extraterrestres. Entonces prestamos atención y terminamos siendo engañados. ¿Por qué? Porque no comparamos con lo que la Biblia dice. Nos dejamos guiar por esas voces. Hay otro grupo más que aquí se menciona, a los que retroceden. A esos engañan también los falsos maestros, a los que retroceden. Ahora, cuando Pablo y los apóstoles, usted encuentra en el Nuevo Testamento la palabra gracia, no era algo que ellos desconocieran. Fíjese bien, y voy a explicar una serie de términos para que logramos entender la idea y luego vayamos a ver qué pasa cuando la gracia es contaminada. La primera palabra que quiero que conozcamos es la palabra mecenazgo. Mecenazgo. Esa palabra es una dádiva que alguien daba a otro para conseguir un favor ilícito. Lo que usted y yo conocemos como soborno, ¿no? Favores políticos, cosas turbias, ¿no? Cosas que van contra la ley. Mira, dame el permiso, hombre, te voy a pasar ahí unos billetillos. Aprobame el proyecto, Eso en el Imperio Grecorromano se conocía como mecenazgo. Es el típico soborno que usted y yo conocemos. Pero luego venía otra expresión, la palabra gracia, charis del griego. La gracia o el charis era un favor, una dádiva lícita que alguien le daba a otro para que pudiese cubrir sus necesidades o llevar a cabo sus proyectos. El pastor Mario nos estaba hablando de lo que pasó con Josefo, un esclavo a cual alguien le dio una charis, una gracia, que pagó por su esclavitud. Y entonces este hombre dejó en ese sentido de ser esclavo. A ver, ¿alguien recuerda quién fue el que hizo eso con Josefo? El pastor Mario lo dijo. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién fue? Nadie. Ya se les olvidó el nombre. O este es otro culto. Estaba viendo otro video. Flavio Josefo fue el que hizo esta gracia, este charis. Entonces, Flavio Josefo se convirtió en un patrocinador. Pastor Mario lo explicó, porque él fue el que le dio esa dádiva a Josefo, para que él dejase de ser esclavo. Entonces, fíjense bien, estoy explicando la terminología de donde Pablo saca todo esto, porque para ellos era común hablar de gracia. Era común hablar de un patrocinador. Manejaban los términos. Entonces, el patrocinador era alguien que hacía un favor o daba algo, una dádiva, pero no esperaba recuperarlo. Porque no lo estaba prestando, lo estaba dando, lo estaba regalando. Y el que lo recibía, que se denominaba cliente, sabía que ese favor que estaba recibiendo
no lo iba a pagar. No lo debía pagar. Porque el patrocinador decidió ofrecerlo. Y el cliente solo lo recibía y lo utilizaba sin tener la obligación de pagar aquello que le dieron. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿No? ¿Ya se me durmieron? Amén. Entonces, ¿recuerdan qué hizo Josefo para con Flavio? Pastor Mario lo explicó también. No puede ser que no lo recuerden. Él utilizó su nombre como un agradecimiento público de lo que Flavio había hecho con él. Entonces nace otra expresión que usted y yo conocemos y que Pablo la menciona. Es la palabra pistis, que tiene que ver con fe y fidelidad. El cliente, que era el que recibía la dádiva, tenía entonces una actitud de agradecimiento, de fidelidad a esa persona que había hecho con él o que le había dado la gracia. Y en este caso, Josefo lo muestra poniéndose el nombre. Muchos se paraban en las plazas y agradecían públicamente lo que esa persona, el patrocinador, había hecho con ellos. Muchos se dedicaban a trabajar por estas personas, pero el entendido era de que no iba a pagar lo que se le había dado. Pero esta era una actitud de fidelidad y de agradecimiento que el cliente tomaba hacer para su patrocinador. Y eso es lo que Pablo, Pedro y todo el Nuevo Testamento nos enseñan por medio de la gracia. Usted y yo recibimos la salvación. No tenemos por qué pagarla. Es que no podemos pagarla. ¿Con qué vamos a pagar la salvación que Dios nos ha dado? No podemos. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Mostrar agradecimiento, mostrar fidelidad a quien fue nuestro patrocinador. ¿Y quién fue nuestro patrocinador? Fue Dios, enviando a Jesús. Entonces la pregunta ¿es usted una persona agradecida y fiel a Dios, quien fue su patrocinador? ¿O hemos permitido que los falsos maestros contaminen la gracia? Y aquí vamos a concluir con lo que es el tema que yo escogí para este estudio. Cuando la gracia es contaminada. ¿Qué pasa cuando la gracia es contaminada? Número uno, desechamos la verdadera fe. Y permítame poner este ejemplo. Hay muchas personas que dicen, no reciben a Jesús porque no creen que solo por recibirle son salvos. Ellos dicen que tienen que hacer algo, tienen que cambiar, tienen que pagar con algo y por eso no reciben a Jesús. Ellos tienen una gracia contaminada y están entonces desechando la verdadera fe. Amigos, si usted está presente esta noche con este pensamiento, le recuerdo, la gracia no se merece, no se compra, ni se gana. Porque somos salvos por gracia. Lamentablemente, los falsos maestros nos han contaminado lo que la Biblia enseña por gracia.
Y ahora anda diciendo la gente que lo que tiene que hacer es cambiar para poder recibir a Jesús. Y a veces hasta inventamos versos, ¿no? Allí en la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. Dígame, ¿dónde está eso? Ese quizás es el evangelio según San usted, ¿verdad? Porque eso no está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando me contaminan la gracia? Número 1, desechamos la verdad. Número 2, no disfrutamos de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos siempre timoratos, porque estamos con una fe errada, porque estamos con un evangelio errado, y como nos portamos mal, creemos que Dios ya no nos escuchó. Creemos que Dios lo que quiere es encontrarnos para darnos palo. Recuerda Pedro, el que escribió la carta, negó a Jesús. Y Jesús se lo había dicho. Y Pedro niega a Jesús. Pero hay un momento después donde Pedro ha negado a Jesús. Jesús viene de un lado del patio porque va a ser enjuiciado y Pedro viene del otro lado. Y se encuentran los dos. Imagínese qué vergüenza para Pedro. Cuando Jesús le dijo, mira, mejor cállate que antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? No. Imagínese qué vergüenza para Pedro. Y se encuentra con Jesús. ¿Qué crees que significó ese cruce de miradas? El de Pedro, vergüenza. Pero el de Jesús tuvo 3 alternativas. Número 1, Pedro, te lo dije. Número 2, qué bárbaro, Pedro. Número 3, Pedro, no importa, igual te amo. Voy a la cruz también por ti. Y sabe que cuando descendió el Espíritu Santo, recuerda quién fue el primero que predicó. ¿Cuántas almas se convirtieron? Ah, hermano, usted estaba ahí. Todo se lo fue. 3,000 almas. Aquel que negó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús te sigue amando, me sigue amando, no importa lo que hayamos hecho. El Señor nos sigue amando. Pero los falsos maestros nos han contaminado la gracia y no disfrutamos de la comunión con Dios. No queremos orar. No queremos pedir. No queremos adorar. No queremos hablar con Él. Queremos huir de Él. Porque los falsos maestros nos han contaminado la gracia. Tercero, queremos llenar requisitos. Tengo que portarme bien. No debo de pecar porque si no el Señor se va a enojar conmigo. Tengo que llevar una gran Biblia. Tengo que sentarme en la silla de adelante. Y queremos llenar requisitos. Una de las diferencias entre la sana doctrina y las herejías es que en la sana doctrina todo lo hizo Jesús. Y en las herejías todo lo hacemos nosotros. Debo de portarme bien, debo de ir a culto todos los días, debo de diezmar, debo de ofrendar, debo de cumplir, debo aquí, debo allá. Y entonces, ¿de quién es la salvación? Suya, usted se la está ganando. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, cuando la gracia me la han contaminado, yo quiero empezar a llenar requisitos. ¿Y sabe cuál es el problema de esto? Que solo somos apariencia. Venimos con la gran Biblia, venimos de saco, de corbata, venimos saludando, varón de Dios, el Señor le bendiga. Pero en la casa no somos nada de eso, porque no hay un cambio en nuestros corazones, porque venimos aquí a querer llenar un requisito para sentirnos bien con Dios.
pero Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Dios sabe lo que usted hizo el mes pasado. Dios sabe lo mal que usted se portó hace 2 semanas. Dios sabe la maldad de la cual usted viene ahorita de hacer. Pero Dios igual y te ama. Esa es la gracia. Y por último, cuando la gracia es contaminada, no alcanzamos la salvación. ¿Por qué? Porque vamos por otros caminos que no son la salvación. Porque andamos queriendo llenar esos requisitos. ¿Usted quiere recibir a Cristo? Déjeme cambiar. Queremos llenar requisitos. Déjeme sentir. Déjame decirte, estimado amigo, que posiblemente vas a congregarte por 10 años y quizás nunca vas a sentir que debas recibir a Jesús. Porque el hombre está habituado a vivir en la carne. Y la Biblia dice que el hombre no viene a la luz porque le gusta estar en las tinieblas. El problema de los falsos maestros es que contaminan la gracia. La gracia es la actitud de Dios por la cual usted y yo podemos ser salvos. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Y eso es lo que ha enseñado esta iglesia por 22 años. Esto es lo que creemos de acuerdo a la Biblia por 22 años. Y esto es lo que vamos a seguir enseñando, que por gracia somos salvos. Incline su rostro, oramos. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos la instrucción por medio, Señor, de tu palabra. Padre, queremos pedirte perdón por todas aquellas personas, todos aquellos de nosotros, Señor, que en algún momento permitimos que la gracia, Señor, haya sido contaminada. Corrige, Señor, nuestra creencia de acuerdo, Señor, al mandato de tu palabra. Estimado hermano, siga orando. La gracia es lo que te permite ser salvo. No debes pagar nada, no debes cambiar nada. Deja que el Señor cambie tu vida. Dele una oportunidad a Dios. Y si usted nunca ha recibido a Jesús, si usted nunca ha recibido a Jesús en su corazón, en breves segundos el pastor Murillo va a venir a hacer el llamado. No salga sin Cristo. No salga sin Cristo de este lugar. Y antes de que mi hermano Murillo pase por acá a hacer el llamado, yo quiero pedirle que si usted tiene una enfermedad, si usted está pasando un problema, si usted está pasando una condición difícil en su vida, usted pueda confiar en Dios. Y yo sé que muchos nos sentimos que no lo merecemos, pero es que así es. La gracia no se merece. La gracia no se compra. La gracia no se gana. La gracia y la misericordia van de la mano. Y ahora usted puede pedir misericordia a Dios. Señor, queremos confiar en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Y queremos, Señor, pedirte que hagas, Señor, una obra de sanidad en nuestras vidas. Padre, queremos pedirte que saques el odio, el rencor que hay en nuestras vidas. Queremos suplicarte, Señor, que hagas esa obra de amor, esa obra de transformación, Señor, en nuestros corazones. Padre, quizás en medio nuestro hay alguien necesitado de salud. Obra, Señor, por favor, por medio de tu Espíritu Santo. Estimado hermano, ore por el que está a la par suya, por favor.
Ore por el que está a la par suya, si es su hijo, es su hija, su esposa, su esposo, un amigo nada más, o quizás no le conoce, no importa. Usted ore por esa persona. El poder lo tiene Dios. La gracia del Señor ha estado con nosotros estos 22 años. No ha sido lo que hemos podido hacer, ha sido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No permita que los falsos maestros contaminen la gracia que está escrita en su palabra. Padre, prepara el corazón de aquellos que aún no te han recibido, Señor, para que puedan escuchar tu llamado. Gracias, buen Dios.